Hoy quiero que abran su Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 34. Capítulo 16, versículos 23 al 24. Y quiero seguir hablando en esta mañana acerca de la disciplina, en la disciplina de la oración. Estamos hablando de disciplina de crecimiento espiritual y estamos todavía en la disciplina de la oración. Y quiero iniciar en esta mañana diciéndoles que la oración no es un evento. La oración es un estilo de vida. Amén. Y el estilo de vida, o cuando nosotros tomamos la oración como un estilo de vida, no importa las circunstancias, no importan los momentos que estamos viviendo, ¿sí? No importa el sitio donde nos encontremos, siempre va a haber un lugar o un momento para orar. Cuando nosotros convertimos la oración en un evento, lo hacemos de manera, cuando nos queda tiempo. Pero cuando tomamos la oración como un estilo de vida, ¿sí? No podemos pasar, no podemos vivir, ¿sí?, sin orar. Y quiero en esta mañana que con el pasaje que vamos a mirar, podamos ver, mis amados hermanos, que cuando oramos fervientemente, veremos el actuar de Dios de una manera permanente. Muchas veces no podemos o no experimentamos en nuestra propia vida, ¿sí?, el actuar de Dios, porque somos inconstantes en nuestra vida de oración. Somos intermitentes, o sea, a ratos oramos. Y cuando se habla de un estilo de vida, no se trata de que la oración no es si tengo ganas o no. No va de pronto, va condicionada a nuestro estado emocional, a nuestro estado de ánimo. Sino que la oración se convierte en algo vital para nuestra vida, para nuestra existencia, para nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a ver una historia maravillosa de dos hombres que, sin importar la circunstancia que estaban viviendo, ellos nunca dejaron de orar. Y que al hacerlo, ¿sí?, se pudo ver lo sobrenatural de Dios manifestado en medio de ellos y en medio de los que los acompañaban. Dice el versículo 23 de Hechos, capítulo 16. Y después de darles muchos azotes, escúcheme bien, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Y quiénes los escuchaban? Versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Quiero que usted ahí le vuelva a echar un repaso a este texto y permita que el Espíritu Santo hable a su vida en el día de hoy. Recuerde que cuando leemos la palabra, escuchamos la voz del Señor. Espero que esa voz del Espíritu Santo en esta mañana traiga transformación, traiga liberación a su vida y que la fe suya en este día sea fortalecida por el Señor a través de su palabra. Padre, en esta mañana quiero darte gracias porque me das la oportunidad de poder compartir esta palabra, de poder estudiar esta palabra con mis hermanos. Hoy, Señor, acudimos a la fuente inagotable de sabiduría, que es el Espíritu de Dios, el cual pedimos: Espíritu Santo, danos la interpretación, la iluminación correcta de esta palabra, y que el día de hoy podamos sumergirnos en las verdades, y esas verdades podamos traerlas a nuestro corazón y poder andar de acuerdo a esas verdades que en el día de hoy tú traes a nuestras vidas a través de tu palabra. Hoy te doy gracias por mis hermanos, bendigo a cada uno de los que están aquí, bendigo, Señor, a cada familia, a cada hogar, bendigo a mis hermanos que no han podido venir en el día de hoy por alguna circunstancia, bendigo a los que están viajando, Señor, bendigo tu iglesia en el día de hoy. Señor, bendigo a todas las personas que puedan escuchar esta transmisión, Señor, a través de las redes sociales. Bendigo sus vidas y que cada día tu gracia y tu poder se manifieste en cada uno de ellos. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Al mirar el contexto de este pasaje, desde el versículo o del capítulo 3 en adelante, nos vamos a dar cuenta que la oración hace parte de toda la historia, ¿sí?, de estos viajes misioneros que el apóstol Pablo emprende. Y en el versículo 1 del capítulo 13 vamos a encontrar que dice de la siguiente manera: en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros: Bernabé, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra de las que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y en el capítulo 16 y 17 vamos a encontrar el inicio de una gran obra
en una región apartada, pero que la oración, ¿sí?, es como el cimiento, como la plataforma que Dios utiliza para manifestar su poder sobrenatural, ¿sí? Porque aún Pablo tenía intenciones de irse para otras regiones, ¿sí? Y el Espíritu Santo comenzó a direccionarlos, a guiarlos, incluso a prohibirles, ¿sí?, hasta que ellos pudieron entender que Dios los necesitaba en aquella región. Y cuando llegan, lo primero que ellos hacen es buscar el sitio de oración, ¿sí? Y donde encontraron a muchas mujeres que se reunían a la orilla del río a orar. Entonces podemos ver a través del contexto de este pasaje que la oración, ¿sí?, juega un papel importante en la vida de los apóstoles, y no solamente en la vida de los apóstoles, sino en la vida de esta labor misionera que inicia en el capítulo 13, pero que a través de todo el peregrinaje misionero de Pablo, la oración era algo constante en la vida de ellos. Y específicamente aquí encontramos un evento tan importante, y es que después que Pablo venía de orar, se le aparece una mujer que tiene un espíritu de adivinación y comenzó a hablar y a decirle a la gente: escuchen a este hombre, porque este hombre, ¿sí?, es un siervo de Dios y les anuncia el camino de salvación. Y miren que aunque el espíritu estaba hablando una verdad, ¿sí?, esto le molestó a Pablo. Y se devuelve Pablo, reprende al espíritu. Aquella mujer queda libre, pero se presenta una situación. Y es que los amos o los dueños de esta muchacha que tenía este espíritu de adivinación se volvieron en contra de Pablo porque les había dañado el negocio. Y dice que lo llevaron a las autoridades y los presentaron como personas que alborotaban, ¿sí?, que eran sediciosos y que estaban presentando una doctrina que no era la de los romanos. Y aquellas autoridades, sin preguntar nada, ¿sí?, dice que los mandaron a azotar. Miren el versículo 23: y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel. Entonces, cuando miramos este pasaje, vamos a ver una tremenda circunstancia. Los azotes que utilizaban los romanos no era cualquier castigo, ¿sí? Pablo habla que era 40 azotes menos uno. O sea que eran 39 azotes. Y esto lo hacían con vara o lo hacían con un látigo de cuero, que muchas veces en la punta del látigo colocaban una medalla de bronce. De tal manera que muchas veces esos azotes o esas medallas, cuando llegaban al cuerpo de la persona, podían penetrar, y cuando salían podían rasgar la carne de la persona. De tal manera que podemos ver a una circunstancia bastante difícil. A unos hombres que fueron azotados, que fueron encarcelados, y de ñapa, para tratar de asegurarse más, el carcelero los mete en el patio último y les amarra los pies con un cepo. ¿Qué es un cepo? Era un marco de palo, ¿sí?, a los cuales los prisioneros, para tenerlos más seguros, los acondicionaban los pies de tal manera, más o menos ahí está, así, ¿sí?, que ellos no podían moverse. Ahora, imagínese usted esta escena: hombres azotados con un castigo impresionante, su cuerpo quizás lacerado, cansado, en esta posición y sin poder moverse, sin poder sentarse.
Le hago una pregunta. ¿Qué motivaciones podría haber en la vida de Pablo y en la vida de Silas para cantar y orar? ¿Qué fuerzas podrían haber en la vida de estos hombres, ¿sí?, para a medianoche comenzar una fiesta espiritual? No había motivaciones, solo había cansancio, solo había agotamiento, solo había dolor en sus cuerpos, solo había, si fuera el caso suyo y del mío, podría haber rabia, porque ellos estaban encarcelados, azotados injustamente por una calumnia. ¿Cómo se sentiría usted? Quizás si usted y yo fuéramos lo que estuviéramos en esta escena, quizás no estuviéramos orando, sino estuviéramos renegando, ¿verdad? Y declarándole a las autoridades todo lo malo, deseando que viniera castigo. Porque esa es la reacción de nosotros muchas veces cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. Por eso, mis amados, la oración no es un evento. La oración, cuando se convierte en un estilo de vida para cada uno de nosotros, no importa, ¿sí?, la circunstancia que estemos viviendo, no importa el lugar donde estemos, no importa lo que nosotros podamos estar viviendo. Cuando usted tiene una vida de oración, nada puede opacar la llama de la oración. Y esas son las verdades que en esta mañana quiero que comencemos a mirar, ¿sí? Que la oración debe prevalecer por encima de las circunstancias que yo pueda estar viviendo. Que la llama de la oración no la puede apagar los problemas que yo pueda enfrentar todos los días. Porque déjeme decirle, usted y yo, quizás aunque no estemos encerrados en una cárcel, aunque no estemos viviendo de pronto dolores físicos, pero quizás usted está viviendo dolores emocionales, quizás usted está encarcelado, quizás usted está pasando por momentos difíciles en su vida, en su casa, en su hogar, en su empresa, en su empleo. Pero esto no debe ser motivo para que usted deje de orar, para que usted deje de adorar al Señor. Porque quiero decirle, mis amados hermanos, que no debe haber nada en la vida, no debe haber nada en la vida que acalle nuestra voz de clamor delante de Dios y de expresar nuestra gratitud y nuestra alabanza frente al que todo lo puede. Pablo es un ejemplo, y Silas, de este tipo de personas que nada puede acallar, que nada puede sellar sus labios para que alaben al Señor. Y es el ejemplo que usted y yo en esta mañana debemos de tomar, ¿sí? Que la oración no es un evento que se hace cuando de pronto me queda tiempo, o cuando estoy bien, o cuando me va bien en el negocio, o cuando mi vida emocional está a todo dar, ¿sí? No. La oración es un estilo de vida que usted y yo debemos practicar todos los días, sin importar lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. No era fácil para dos hombres que estaban azotados, maltratados, en una posición incómoda, a medianoche orar. Y a mí me encanta esta frase, dice,
Y a medianoche, ¿qué hace usted a medianoche? Dormir. Es donde usted está el mejor sueño, ¿verdad? Ahora usted me dirá, pero es que aquellas personas no podían dormir. Pero aún Pedro, en la historia que vimos el domingo antepasado, estaba también en medio de 2 soldados encadenados, pero él sí estaba durmiendo. A medianoche cuando llegó el ángel, ¿sí? Y le tocó, él estaba dormido y le dijo, levántate, ponte las sandalias, cíñete la ropa. Pero Silas y Pablo a medianoche estaban, ¿qué? Orando y cantando. Es algo insólito, ¿verdad? Pero déjeme decirle, esto es lo que representa una vida de oración. Y cuando usted canta, porque usted está alegre, ¿sí? Mire, y la oración de Pablo y el canto de Pablo no era simplemente entre sus labios. Dice que todos los presos que estaban alrededor lo escuchaban, los oían. Y posiblemente aquellos presos que estaban allá se preguntaban, ¿y cómo es posible que estas personas que están en esta condición estén orando y cantando a esta hora? Déjeme decirle que el estilo de vida de oración en una persona, las otras personas no lo van a entender, ¿sí? Por eso el cristianismo no se refleja, mis amados hermanos, en que usted tenga una Biblia negra debajo del hombro, en que usted venga todos los domingos aquí a la iglesia. Esto no significa que usted sea un hombre de oración o una mujer de oración. La vida de oración se refleja porque las demás personas van a escuchar y van a ver lo que usted es. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Por eso Jesús dijo esta frase: cuando oren, entren en el aposento, que nadie los vea, porque vuestro Padre que ve en lo secreto los va a recompensar. ¿Dónde? En público. La gente va a notar en usted, en su estilo de vida, en sus acciones, en la toma de decisiones, en todo lo que usted hace, si realmente usted es una persona que ora o no. Porque déjeme decirle, cuando usted tiene un estilo de vida, la oración como un estilo de vida, usted huele a cielo. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? El aroma de Dios está impregnado en usted. Cuando usted y yo tenemos una vida de oración y oramos sin importar las circunstancias, sin importar el sitio, ¿sí?, sin importar los momentos que estamos viviendo, entonces podemos ver el actuar de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo no vemos el actuar de Dios de una manera más frecuente en nuestra vida? Porque nosotros oramos es atemporal. Cuando me queda tiempo. Entonces pasa que usted no tiene tiempo en todo el día, entonces no le tuvo tiempo para orar. ¿Y sabe por qué? Porque la oración no se convierte para usted en una necesidad. Cuando algo es importante en mi vida, ¿sí?, cuando algo tiene gran significancia en mi vida, yo hago todo lo posible. No me detiene nada para obtener eso que es parte de mi vida. Pero cuando algo no es tan importante, sino que cuando puedo hacerlo hago y cuando no, entonces no le tomo tanta importancia. Y es por eso, mis hermanos, que nuestra vida espiritual no se sostiene. La vida espiritual no crece. Y a veces le echamos culpas a otras personas. A veces señalamos a otras personas. A veces decimos, es que es la iglesia, es el pastor. Pero no se trata ni de la congregación, ni se trata del pastor, se trata de usted mismo.
Por eso hoy vemos a gente caminando, muchas congregaciones, y buscando dónde está la unción, dónde está el poder, dónde está la profecía, dónde está. Pero nadie quiere tener una vida, un estilo de vida, de oración, de estar siempre en la presencia de Dios. Y déjeme decirle que mientras que vivamos por eventos, usted no va a crecer. Usted no va a crecer espiritualmente. Usted puede ir a cualquier parte y sí, puede recibir una palabra hermosa y puede recibir una palabra profética. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, sino que usted no puede vivir de eso solamente. Usted tiene que tener una relación de intimidad con Dios, y déjeme decirle, eso se consigue a través de la oración personal. Por eso la oración no es un evento, es un estilo de vida, ¿sí? Así como usted todos los días se levanta y lo primero que hace es buscar el café, el pan y después el desayuno, y ya estaba pensando en el almuerzo, en la cena, ¿sí? Y eso hace parte de usted, de su vida. Y sin eso usted no puede vivir, porque al momento que usted deja de alimentarse bien, ¿qué pasa? Usted se debilita, se enferma y se puede morir. Así sucede también con nuestro estilo de vida en la oración. El momento que usted descuide la oración, en el momento que no le demos la importancia y que solo oremos en momentos ocasionales, entonces comenzamos también a flaquear, a debilitarnos, y podemos morir espiritualmente. Entonces no se trata de sitios, ni se trata de lugares, ni se trata de cómo nos sentimos. No, la oración debe estar siempre por encima de todo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y mire lo que dice el 26, de repente. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo mantenemos una vida de oración. No sabemos el momento ni el lugar donde Dios va a actuar, pero sí sabemos, ¿sí?, que Dios va a responder en cualquier momento. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Dios va a responder en cualquier momento. Mire, el texto me está diciendo que Pablo y Silas simplemente oraban y cantaban. Ellos no estaban pidiendo ni siquiera que Dios interviniera. ¿Sí o no? No estaban pidiendo que se abrieran puertas, no estaban pidiendo que se rompieran las cadenas, no estaban pidiendo que ese armazón donde ellos estaban se enmigajara. Ellos no estaban pidiendo nada, simplemente estaban orando y adorando al Señor. Cuando usted tiene una vida de oración, cuando usted hace de la oración un estilo de vida, mire, Dios sabe qué es lo que usted necesita. ¿Sabe por qué nos frustramos muchas veces? Porque usted ora solamente con una intención: que me vaya bien. Amén. Entonces usted ora, y es lo que dice Santiago: oráis, pero no recibís, porque oráis mal. ¿Y por qué oráis mal? Para pedir solamente para vuestros deleites. A veces enfocamos la oración en eso, ¿sí? Y nos convertimos como ese gato que anda ahí al pie de, solamente es miau, miau, ¿verdad? Pida, pida, pida. Usted sabe que hay una diferencia entre el gato y el perro. El perro no necesita que usted le dé para él ser amable con usted. Usted llega de donde usted llega y el perrito, la mascota, le lame los pies, mejor dicho, ¿sí?, lo acaricia, se le echa los pies del amo para acá y está allí, ¿sí? No le pide nada, solamente le muestra el agradecimiento. ¿Cuántos tienen mascotas aquí? A ver. Sí.
Haga la experimenta cuando usted llegue a ver quién es el primero que sale a recibirlo. Ni la mujer ni los hijos, el perrito. Y eso, mejor dicho, allá en la casa hay una mascotica. Pero los que tienen gato, ¿qué pasa con el gato? Usted llega y el gato muchas veces no lo recibe, solamente le bate el rabo cuando usted está comiendo. ¡Miau! Le está pidiendo. Por eso dijo una vez un coreano que hay cristianos gatos y hay cristianos perros. ¿Sí? El cristiano que es agradecido y el cristiano que solamente pide. Y nunca ofrece nada. Cuando usted tiene una vida de oración, porque usted entiende que muchas veces lo que usted necesita no es lo que usted cree. Porque nosotros a veces miramos solamente las cosas, pero hay muchas cosas en la vida suya que usted necesita que ni siquiera usted sabe, que solamente hay uno, ¿verdad? El Señor. Por eso Jesús dijo: vuestro Padre sabe de qué necesidad tenéis antes que le pidáis. Dios tenía un propósito, ¿sí? Ya Dios había diseñado algo que tenía que hacer con Pablo, ¿sí? Por eso cuando usted mira la historia de este capítulo, se va a dar cuenta que Pablo estaba orando y de repente ve una visión de un varón macedonio que le decía: pasa aquí y ayúdanos. Pablo no entendió la visión. Pero cuando uno mira aquí, se está dando cuenta de que ya Dios tenía un propósito, que la metida de Pablo en la cárcel, de que todo eso que estaba pasando no era simplemente casualidad, que ya Dios había diseñado un plan. Y qué lindo cuando nosotros caminamos bajo el plan que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Déjeme decirle, porque aunque las circunstancias sean difíciles, siempre va a tener un resultado feliz. Siempre va a tener un resultado victorioso. Siempre vamos a ver lo sobrenatural del actuar de Dios. Por eso me encanta esa frase que dice: y de repente, porque déjeme decirle, usted no sabe el momento en que Dios va a actuar. Usted no sabe. No sabe el momento en que Dios va a actuar, ni sabe cómo va a hacerlo. ¿Sí? Por eso usted no se pregunte o no se preocupe el cómo. Dios tiene todo bajo su control. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Lo que nos muestra esta verdad es que sin importar la circunstancia que estemos viviendo, usted y yo tenemos que permanecer orando, ¿sí? Y cuando usted permanece orando y alabando a Dios, entonces de repente Dios va a mostrar su gloria. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecían. Entonces, ¿qué pasó? Mira el actuar de Dios. Las cadenas se rompieron, el cepo se acabó, las puertas se abrieron, ¿sí? ¿Qué más? De un momento de angustia a un momento extraordinario, ¿sí? De un momento de dolor, porque quizás Pablo y Silas estaban doloridos, estaban cansados, pero estaban orando, estaban adorando. Y mire todo lo que pasa. Cuando Dios interviene, Dios siempre va a cambiar las circunstancias. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Siempre va a cambiar las circunstancias. Nosotros a veces nos preocupamos mucho cómo Dios va a actuar y queremos decirle a Dios: Señor, pero es que quiero que tú hagas. No, Dios va a actuar en su soberanía, ¿sí? Lo importante de todo esto, mis hermanos, es que siempre el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuánto damos la gloria al Señor?
Y mire que este hombre afanado, porque cuando Dios actuó y él vio que los presos no estaban, que las puertas se habían abierto, que todo. Y usted se preguntará, ¿por qué el carcelero quería matarse? Hay una pregunta que uno puede hacerle al texto. ¿Por qué? Yo le voy a responder esa pregunta con la misma palabra. Vayan al capítulo 12 de Hechos. Versículo 18 dice: cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre los que habría sido, ¿qué habría sido de Pedro? Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran. ¿Para qué? Entonces usted sabe lo que le pasaba a un guardia que dejara ir a un preso. Y la muerte que le daba no era una muerte tan fácil. Algunos historiadores dicen que en muchas ocasiones no solamente mataban la persona, sino que mataban a su familia. Ahora sí usted puede entender por qué el carcelero, cuando vio que no estaba que no estaba Pablo ni estaba Silas, ¿sí?, sacó su espada, se iba a quitar la vida, porque él no quería causarle un daño a su familia, ¿sí? Prefería quitarse la vida antes que su familia lo vieran ejecutar o que algún miembro de su familia tuviera que ser martirizado también. Pero mire todo lo que puede producir, todo lo que se da cuando usted es un hombre y una mujer de oración. Que aún no solamente usted puede ver lo sobrenatural de Dios en usted, sino que también esa gloria, ese sobrenatural de Dios va a alcanzar a otras personas. Y Pablo inmediatamente cuando ve la situación lo llama y le dice: oiga, no te hagas daño, aquí estamos. Y él corriendo, ¿qué hace? Pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sabe por qué? ¿Por qué el carcelero pregunta qué debo hacer para ser salvo? Si Pablo ni siquiera le estaba hablando del evangelio. Pablo no le estaba compartiendo de Cristo. Pablo simplemente le estaba diciendo: no te hagas daño, aquí estamos. Pero ¿qué estaba viendo el carcelero en Pablo y en Silas? ¿Qué estaba presenciando este hombre? Que lo que había pasado no era algo de la naturaleza, sino que había detrás de eso lo sobrenatural de Dios. Y él no lo dice el texto, pero pienso que él diría: estos hombres tienen algo especial. Mire, quedaron libres, no se fueron, aquí están. Y mire que toda esta escena termina, ¿sí?, en la conversión de un hombre, y a través de ese hombre la salvación de toda una familia, ¿sí? Y no solamente la salvación de toda una familia, sino el inicio de una iglesia maravillosa. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Porque déjeme decirle que esta es la misma iglesia de Filipos o Filipenses, a lo cual Pablo más adelante le escribe y los elogia y les dice una cantidad de cosas hermosas. Y todo esto lo vemos, mis amados, ¿sí?, como resultado de una persona, de dos personas, ¿sí?, que no tuvieron en cuenta lo que estaban viviendo, sino que mantuvieron su vida de oración, ¿sí?
no desmayaron en medio de la adversidad, no desmayaron en medio de las dificultades que estaban viviendo. El dolor físico que estaba pasando no fue un impedimento para que ellos levantaran la voz, ¿sí?, y adoraran al Señor. Mis amados hermanos, que los problemas que usted está viviendo, que las dificultades que usted esté viviendo, que todos los conflictos que usted pueda estar enfrentando en el día de hoy no sean un impedimento para que su voz siga siendo escuchada en el cielo y aquí también en la tierra, de todo lo que Dios ha hecho con usted. Que nada ni nadie pueda callar la voz, ¿sí? Que nadie ni nadie pueda ponerle un freno a sus labios, sino que usted pueda hacer de la oración un estilo de vida, sin importar las circunstancias que usted pueda estar viviendo. No importa, mis hermanos, y sé que no es fácil decir esto, pero todos vivimos momentos bastante duros. Unos de una manera, otros de otra. Pero qué lindo que nada pueda callar la voz que sale de lo profundo de nuestro corazón hacia el Dios que todo lo puede. Quizás usted no está siendo maltratado físicamente, pero quizás usted tiene un dolor profundo en su alma. Quizás usted tiene una pena. Quizás usted está pasando por muchos momentos duros. Yo quiero motivarle en esta mañana: no deje de orar. No deje de clamar a Dios. No deje, ¿sí?, de adorarle. No deje de bendecirle. Porque de un momento a otro Dios va a intervenir y Dios va a hacer que las cadenas se rompan. Dios va a hacer que esa puerta cerrada que usted no ve se abra, ¿sí? Dios va a hacer, ¿sí?, que esas circunstancias difíciles se conviertan en las mejores experiencias que usted pueda tener en su vida. Dios puede hacer que esa enfermedad que usted está viviendo se convierta en el gran testimonio con el cual usted pueda impactar a otras personas. ¿Qué tal si se pone de pie en esta mañana y le damos gracias al Señor? Y quiero decirles, para terminar, la oración no tiene lugares específicos, ni hay oraciones específicas. Solo hombres y mujeres que oran siempre sin desmayar en medio de cualquier circunstancia. ¿Cómo está tu vida de oración en el día de hoy? ¿Oras cuando tienes tiempo? ¿Buscas a Dios cuando te sobra un rato? ¿O es la oración para ti lo más importante? Dios es el mismo Dios que obró en la vida de Pedro, que obró en la vida de Pablo y Silas. Es el mismo Dios a quien tú estás sirviendo en el día de hoy. Es el mismo Dios que puede romper esas cadenas que te están atando. Es el mismo Dios que puede sanar tus heridas causadas por injusticias, causadas por maltratos de otras personas. Es el mismo Dios que puede hacer de tu vida la luz para que otros conozcan a Jesús.